Manuel Bayonas Carneros, nací el 6 del 10 del 45 en Lorca, provincia de Murcia. La hora no lo sé, no estaba. Yo leía tebeos de Superman, mucho, todo lo que salían. Había los tebeos de Superman, Batman, hazañas bélicas y cosas así. O sea, no. Antes te anunciaban directamente una cosa en una casilla y ya está. O sea, era todo muy escueto. Era, no, o sea, no le daban floritura al anuncio. Era un anuncio: Coca-Cola, beba Coca-Cola. Pastas gallo, pastas gallo. Era todo muy simple. Era aparte que la gente compraba poco por la publicidad, porque es que, a ver, o sea, dinero no había para comprar. Entonces tenías que comprar sobre la marcha. Con el dinero que tenías comprabas. Y con eso salías. Entonces, a mí, aunque te dieran una Coca-Cola y le pusieran muchas florituras, si no tenías dinero para comprarla, antes comprabas un trozo de carne que una Coca-Cola. Era muy diferente ahora, o sea, no. Era otra forma de vivir, o sea, no había dinero. Cerraron el jueves, cerraron La Codorniz, cerraron y los pocos programas de televisión que daban, la mayoría pasaban una censura grandiosa. O sea, no podías salir sin haber pasado antes por la censura. O sea, y casi todo tenía censura. Tú no podías escribir, ni poner nada, ni decir nada que no le gustara al régimen. Por otra parte, la gente también subía algo más educada por la represión que había. Estaba prohibido escupir en el suelo, prohibido decir palabras soeces, estaba prohibido según cómo salir a partir de qué horas de la noche. Todo eso te reprimía, y al reprimirte no es que te diera educación, porque no te la daba, pero te daba miedo a hacer según qué cosas. La tele, es que yo me crié con la tele. Entonces la tele cuando empezó eran 18 horas o 19 de carta de ajuste. Que era una redonda con los colores primarios, después al principio era con los colores en blanco y negro y una redonda. No había nada más. Eso era la televisión que empezó. Después empezaron a dar programas muy tontos que ni me acuerdo de ellos. O sea, me enteré por la televisión que salió el ministro favorito de Franco a decirlo, casi llorando, que Franco había muerto. ¿Y tú qué recuerdas de ese momento? De ese momento, alegría de que había muerto un dictador. El tiempo atrás era autoritario, era dictatorial, era
¿cómo se lo diría yo? O sea, había un cabeza, alguien que mandaba y todos los demás obedecían. Ya podía ser lo que tú quisieras. Y eso es lo que había, no había otra. La vida ha evolucionado muy despacio. O sea, con Franco la vida evolucionaba muy despacio. Cada año, cada 2 años, había una pequeña abertura, pero era muy poca cosa. Entonces, evolucionar, ¿qué es evolucionar? Yo a los 11 años trabajaba. ¿De qué? De peón de albañil. No, mentira. De peón de albañil empecé a los 12. A los 11 años empecé a trabajar en una fábrica de botes de tomate, poniéndole en las tapas un papel blanco que llevaba. Y aquello de destajo, tenía que poner papeles blancos a montones. Pagaban muy poco, porque pagaban muy poco dinero, y por eso me fui a la construcción. Pero yo tenía 12 años y trabajaba de peón de albañil. Hasta que a los 14 años me dieron la seguridad social, la cartilla. Me llevé una gran alegría porque me hizo mucha ilusión. No sé por qué, pero me hizo ilusión. Ya era hombre, o sea, ya empezaban a catalogarme como una persona. ¿Y antes qué cambiaba de no tener seguridad social? ¿Qué cambiaba? Nada, que no eras nadie. Eras menos que nada. Es que la vida, te estoy hablando de 70 y pico de años atrás, son muchos años. Tú ibas por la calle y un cachete te lo podía dar cualquiera. Ya nada más que yo le diera la gana o viera cualquier cosa, su tío Mastagot, y te quedabas con él. Y no se lo dijera a tu padre, que después tu padre te daba 3. O sea, la cosa funcionaba así. Era la dictadura, la gente la escucha o la lee, la juventud, pero no saben lo que es. Se tiene que haber vivido o haber estado muy cerca de ella. Pues no dice, es que la dictadura de tal o la dictadura de cual, todas son diferentes. Esta de aquí era muy represiva. Todo el mundo veía lo mismo, porque nada más había un canal. Nada más había la primera, no había más. Y allí tú veías a la primera, a Franco, al ministro no sé qué, al ministro no sé cuánto, a Fraga y Iván bañándose porque habían caído 2 bombas atómicas no sé dónde, y chorradas de esas, que no interesaban a nadie. Para niños, los chicos, los nenes de la tele, los peques de la tele. Después había los payasos de la tele, el Gabi, el Fofó, el Miriki, el Miriquito, todos esos. Esos eran los payasos de la tele. Y después empezaron a hacer programas de distracción y entretenimiento, pues como el 1, 2, 3 y cosas así. Iñaki Gabilondo es un periodista que hacía un programa
que se dedicaba a buscar gente, ¿Qué gente? gente que se perdía. Y entonces pues la buscaban por la tele. Pues así si te perdía un hijo o la abuela se había perdido y no sabía dónde estaba. Y lo decían por la tele, iba la gente a hablar allí, todo el mundo sabía dónde estaba, pero no la encontraban. Esto ya es cosa también de una tela. Pero bueno, es eso. Ya, ¿dónde está que yo he perdido a mi hijo? Su hijo aparecía a los 3 meses, porque se había ido con la vecinita de al lado a Francia. Entonces iban la gente allí a hablar. Y yo lo había visto, yo lo he visto, tú lo has visto, pero verlo no había visto a nadie porque no aparecía. O sea, encontraban a mucha gente, pero era porque volvían. Tú querías ver un partido de fútbol de la selección española y te tenías que ir al bar. Te tenías que ir a un bar que era donde tenían la televisión, porque tú en tu casa no tenías televisión. O sea, vamos a empezar por ahí. Lo de Franco tampoco lo veías en tu casa. Tampoco. Todo eso, si tú querías ver la televisión, entonces decíamos, vámonos a ver la tele. Y te ibas al bar, cenabas o te comías un bocadillo y veías la tele. Era como un premio, era gratis, la tele era gratis. Y era como cine. Yo te iba al cine, ¿dónde me voy? A ver la tele. Ya está. Había gente que hablaba de ellos. Pero porque se comentaban cosas que pasaban. Había salido el Pinocho Arrocete ese, y había contado 2 chistes, y tú lo imitabas, y intentabas hacer el gracioso, porque lo habías visto en la tele. Pero por nada más, es lo que se comentaban, las 4 tonterías que hacían en la tele. Lo que sí pasaba era que para fin de año, por ejemplo, todo el mundo esperaba a ver qué anuncio iban a dar el primero, el día a las 12 y 0 minutos. Y ese anuncio valía un riñón. Y eso se comentaba. Oh, que la Coca-Cola ha pagado tanto por ese anuncio, que la Ave Crema ha pagado tanto por el otro anuncio, pero eran anuncios específicos que daban en un día específico, a una hora específica. Pues sin pena ni gloria, porque era pasar de una tele en blanco y negro a una tele en color, era carísimo. Y entonces pasaba lo mismo, tenías que ir a parar al bar. O sea, si deberías ver un programa que en el bar nos juntábamos todo el barrio. O sea, no es que fuera uno solo. Y se juntaba un montón de gente. ¿Dónde vamos? Vamos a ver el 1, 2, 3. Y todo el mundo, ¿por qué? Porque lo estaban dando en color, ibas al bar. Pero no porque la tuvieras en tu casa, no. Eso fue muy a la larga. ¿Hasta cuándo no la tuviste en casa? No sé, no tengo ni idea. Pero yo tendría 13, 14 años.
hay programas y programas. Hay programas que son buenos y programas que están manipulados o politizados. Entonces va a tendencias de la gente que quiera verlos. Programas de diversión, hoy en día hay pocos. Cuando empezó la televisión habían muchos más porque la gente quería distraerse, divertirse y hacían pues programas de canto, baile, obras de teatro, algunas buenas, pero era porque empezaba la tele. Una vez eso se comercializó y se empezó a hacer dinero, empezó a bajar la calidad de la tele. Ahora hay mucha más tecnología. O sea, en la anterior te salía un señor con un micrófono, hablaba y ya está. O sea, no había calidad. Había una novedad, pero calidad no. Dentro del mundillo seguramente habría calidad, pero dentro del mundillo de ellos. Pues mira, pues hemos hecho esto que ha salido más bien que aquello otro. Lo que hicimos ayer no quedó tan bien como lo que hemos hecho hoy. Hoy en día todo esto cuando empiezan ya lo tienen programado, ya está hecho. O sea, no hace falta que va a salir bien, sí o sí. Sale mal es porque lo han cagado. La televisión actualmente se ha politizado. ¿Por qué? Porque pues, se habla mucho de política. O sea, dijésemos todos los canales, cada canal pertenece a un partido político diferente. Entonces se habla mucho más de política para influenciar en el voto de la gente que no de cosas que pasan. O sea, las cosas que pasan importan, pero según quién las mira. O sea, según el color del cristal con que se mira. Ya no son iguales. Antes tú veías la televisión para intentar distraerte, después de estar trabajando muchísimas horas, pues te distraías una hora o un par de horas y a dormir. Ahora la televisión se usa para hacer propaganda política. Al cine íbamos vamos a ver, ¿cómo lo explico yo? Al cine íbamos a colarnos al cine, porque dinero para ir al cine no teníamos. Entonces nos poníamos en la puerta del cine y cuando podíamos pasábamos sin pagar. O nos dejaba pasar el portero cuando se hartaba de vernos en la puerta. Eso era lo que yo hacía para ir a ver el cine. O sea, el que tenía dinero, que en aquella época se tenía poco dinero, pues sí valía una peseta ir al cine. Vosotros no sabéis lo que es una peseta, pero pues iba al cine. Pero si no, no. ¿Y te acuerdas qué cine era en concreto? Sí, donde yo vivía había el Fomento, el Savoy, la Juventud Católica,
Había entre 3 o 4 cines. Una de ellas, Tarzán. Superman, muchas películas de indios y americanos, de cowboys, que era lo que más se daba, lo que más daban, porque siempre perdían los indios cuando llegaban las tropas de los americanos. ¡Ah! Y ya está. Y eso era lo que se veía en el cine. También se veía en películas de amor, largas, con lo que el viento se llevó, muchas cosas así. ¿Con quién iba al cine? Solo o con algún amigo. Se hablaba de muchos artistas, de Gary Cooper, de la Gina Lollobrigida, y cuando hacían una película de Gina Lollobrigida había hostias en el cine para entrar. ¿Quién era? Una artista italiana que hizo también Cleopatra, me parece. Porque la gente iba a mirar lo que no era la película. Y además anunciaban las películas. En pasquiches grandes, en carteles grandes, anunciaban las películas. Anuncios nada más el nodo y ahí se acabó. Y Franco pescaba un atún y Franco ha cazado un ciervo. Que si había alguna. No, en las películas, ninguna. Que yo era super like, ¿no? Que lo podían ver hasta los niños de cuna. Más racismo. Había mucha más pobreza. El racismo era hacia la raza gitana, pero era porque la raza gitana era pobre, muy pobre. Vivía en chabolas, bajo los puentes, y bueno, pues tenías que ir con cuidado que lo poco que tenías te lo podían quitar. Pero no porque, no creo yo, bajo mi punto de vista, que aquello fuera racismo. Aquello era pobreza. O sea, había mucha pobreza. O sea, yo escucho muchas veces, ahora que dan tanta política por la tele, que los chicos jóvenes esos que salen a hablar y a vociferar y a decir tonterías, que te dicen que es que con Franco hizo pantanos, Franco no hizo ni un pantano, ni uno, que alguien se lea la historia. Franco continuó los pantanos que veían hechos de la República. Y claro, una hora o la continúas o la abandonas. Lo que sí hizo Franco fue el Valle de los Caídos, que allí murió muchísima gente. Eso sí lo hizo Franco. Pero nada más. Pisos de protección oficial. Sí. Y bueno, pero era diferente. O sea, ¿cómo te lo explicaría yo? O sea, la señora Carmen Polo de Franco, yendo un día con el coche, vio una estatua, una especie de monumento, de monolito, y dijo al chofer, para, que esa estatua la quiero yo en mi casa. Y aquella estatua fue a parar a casa de la señora Carmen Polo de Franco. Yo no podía hacerlo.
y ella no tenía que haberlo hecho. Pero como hizo muchas cosas, como he hecho muchísimas cosas, o sea, no se hacían, no sé cómo te lo explicaría yo. A los 14 años, la mayoría de los chiquillos tenían que trabajar, que ir a trabajar. O sea, eso, estudiar era para los ricos. No había otra. O sea, el que sabía, o era bueno, muy bueno, siempre había alguien que le subvencionaba los estudios, pero si no, en cuanto terminaba la básica, estabas trabajando. Trabajos, son trabajos malos, todos. O sea, no. O sea, veníamos España venía de una guerra y estaba todo destruido. Y eso se tenía que construir. Se tenía que limpiar, se tenía que hacer casas. Eso es lo que hizo Franco, levantar España. Pero bueno, yo para levantar una botella primero la de tirar. ¿Qué es lo que pasó? Lo que estaba destruido se tuvo que reconstruir. Pero eso de que Franco hizo y Franco deshizo, no. Gitanos se veían cuando los echaban de los sitios donde estaban. Cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional los echaba de donde estaban, pero es que si un gitano estaba en el puente, en el ojo 3 del puente, lo echaba y se iba al ojo 5. Y si no tenían dónde ir, no había dónde vivir. Entonces, sí, lo que había, eso trasladado a hoy es represión, no es otra cosa. Habían películas españolas, algunas buenas, para la época. Hoy en día seguramente no las vería nadie. Y habían las que venían de América, que esas venían con renombre. Y todas las películas que venían, que eran del oeste y eso, todas eran americanas y todas venían con renombre. O sea, ¿Te acuerdas del nombre de alguno? For Apache, Jerónimo, no sé, es que eran películas de indios, es que no. ¿Y las españolas de qué iban? Las españolas eran películas que intentaban hacer reír a la población. Paco Martínez Soria y gente que intentaba hacer reír al pueblo, haciendo películas de payasadas. La película de aquí tenía que pasar una censura. Las películas de aquí, tú no podías decir lo que te diera la gana, ni cuando te diera la gana, porque la censura te lo cortaba. El cine te distraía. Si intentar influir en el pensamiento de la gente es hacer que la gente deje de pasar lo mal que está para vivir un poco mejor, sí influía. Pero si lo buscamos para distracción, no influía demasiado.
Yo no creo que el cine tampoco influye ahora. Ahora es que la juventud, aparte de que tiene más medios, dijésemos, necesita más horas de distracción y cogen series que no lo llevan a ningún sitio, ni van a aprender nada, simplemente distraerse y cosas así, pero no. Ahora lo que se busca es distracción, es matar las horas que tiene el día. Los que más se veían eran los de Cacaolat, Colacao, Chocolate Torras, Polvorones La Estepona, anuncios de estos así, o sea, pero no. En el cine no hacían muchos anuncios, porque me parece que no estaba estipulado, no daban anuncios. En la tele, por la calle, con carteles. Se hacía mucha propaganda en papel. Sí influía, claro, la propaganda influía en la gente. O sea, tú ibas a comprar muchas cosas, y actualmente también, en base a la propaganda que tú ves. Después, cuando llegas a casa con esa cosa, no sirve para nada, pero tú ya la has comprado. Es tuya, digo yo. La propaganda siempre ha influido. Y cuando mejore la propaganda y más cara, más vende. Las mujeres anunciaban mucha la ropa. Siempre. Los hombres, yo creo que somos de poco anuncio. Algún zapato, alguien que se ha hecho un traje, por allí que tiene dinero, porque aquí trajes nada, aquí trajes, hasta que no estaba ya casi muriéndose Franco, la gente no llevaba traje. ¿Qué llevaba? Ropa normal, y más bien viejecita. Ya aquí no, dinero para ropa no había. A poca gente le gusta la publicidad. Cuando empezó por la curiosidad de ver qué anuncio hacían, cómo lo hacían, lo mirabas como, si lo hacían un poco largo, eran como películas pequeñas. Sí, pero nada más, o sea, no. Un anuncio que lleve chascarrillo o música, algo que puedas cantar. Nosotros cantábamos, pues, yo soy aquel negrito del África tropical y cosas así. Ahora te ponen a 4 modelos súper arregladas con unos platós grandiosos y te hacen un anuncio que esto no es real. Pero la gente vive en la irrealidad, porque en otros medios la publicidad tienen que verla individualmente. En las redes, un anuncio lo puede ver 1 millón de personas a la vez. Que por eso se mata a la gente. Porque hacen cabriolas y hacen cosas y se suben donde no han de subir
con tal de hacerse un selfie en la punta arriba del Imperial Star Garden. Y se caen y se matan, claro, no hay otra. A mí me gustaría que la gente joven, la gente joven tiene que luchar para ella, que son los que han de luchar, son ellos los que han de vivir. Yo no, yo ya me voy. Pero que no se dejen llenar la cabeza por tanto Vito Sainz y gente que lo único que hacen es intentar ganar mucho dinero a costa de la que no se puede llamar incultura, porque no sois incultos. Incultos éramos antes, vosotros no sois incultos. A base de la, no sé, de la, es que no sé calificarlo, no me sale un calificativo. Hay gente que quieren vivir sin trabajar, ganando mucho dinero a costa de la juventud, a costa de cualquier cosa. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Están buscando que ocurra algo que ojalá no ocurra, que si ocurre se arrepentirán toda la vida. Yo no puedo hacer más. No podemos hacer nada más. Intentar vivir y vosotros luchar por vuestra vida. No hay vuelta de hoja.